Continuamos ahora con la exposición de las conclusiones de la segunda línea de Valora, la que llamamos línea 2, metodología. Como saben, Valora se autoorganiza, un grupo de trabajo que se autoorganiza, y los miembros de la línea 2 decidieron subdividirse en 3 grupos de trabajo cuyo cada uno de ellos afrontaría un tema. En este caso, el primer subgrupo giraba en torno al análisis y determinación del valor primario, y de él, pues, de ello nos va a hablar Francisco Fernández Cuesta. Él pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado, aunque en la actualidad es jefe de servicio de archivos del Ayuntamiento de Madrid, y es también coordinador técnico de la Comisión de Documentos y Archivos del Ayuntamiento y representante por parte de las entidades locales del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid. El segundo subgrupo de trabajo fue el que giraba en torno al valor secundario, a la determinación del valor secundario, y de él nos va a hablar de las conclusiones a las que han llegado y sus resultados Gabriel Quiro Gavarro. Él es facultativo de archivos de la Xunta de Galicia y en la actualidad trabaja es jefe de sección del Archivo del Reino de Galicia. Pertenece a la mesa de trabajo de archivos de la Administración local y es también secretario de la Fundación Olga Gallego. Un tercer subgrupo versó y analizó los diferentes formularios de las comisiones de valoración, de calificación, y de ello nos va a hablar Mercedes Rojas. Ella pertenece también al Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios de la Generalitat Valenciana, y esta forma también parte de la Junta Directiva tanto del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana, que hoy nos convoca, como de FESAVID. Quisiera también comentar respecto a, un poco al hilo de lo que han comentado los compañeros de la línea 1 repositorio, que por parte de la persona de Gema, que es la dinamizadora de la línea 1 y también la que controla nuestra página web, que se detectan unas 800 visitas a la página de Valora mensuales. La verdad que creemos, esto nos da un poco idea de tal vez el interés que está suscitando los trabajos, y tanto el repositorio Valora como las conclusiones que están publicadas en nuestra página. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Soy Paco Fernández. Como hay unas personas que están ahora trabajando arduamente para preparar un cóctel que tendrá lugar a las 2 y vamos un poco mal de tiempo, voy a procurar, vamos a procurar ir un poco rápido, también teniendo en cuenta que tendremos un pequeño espacio para las preguntas al final de esta sesión y un taller por la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, me corresponde hablar del trabajo que hemos hecho en el subgrupo de valor primario dentro de esta línea 2 de metodología de la Comunidad de Práctica Valora. Dentro de este subgrupo, aparte, participamos María José Díaz, y Lluís Esteve Casellas y yo mismo, con una pretensión, en primer lugar, de construir esto del valor primario. Es decir, bueno, pero esto del valor primario, ¿qué es? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la definición original? ¿Y por qué? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué interesa al profesional de los archivos el valor primario cuando tenemos esa idea de que el valor primario es el valor que tiene para la organización, es el valor que es aquello que motiva la creación de la producción del documento? Y también ver qué definiciones sobre el valor primario y términos relacionados emplean los distintos órganos de valoración de nuestro país. Remontándonos a la definición original, vemos que el Schellenberg
decía, y esto es una cita textual, lo que recojo aquí, dice: los valores inherentes a los documentos públicos modernos son de dos tipos: valores primarios para la propia agencia de origen y valores secundarios para otras agencias y usuarios privados. Los documentos públicos se crean para cumplir los fines para los cuales han sido creados en una agencia administrativa, fiscal, legal y operativa. Pero los documentos públicos se conservan en una institución de archivo porque tienen un valor que existirá mucho después de que dejen de ser de uso corriente y porque sus valores serán para otros que no sean los usuarios actuales. Se dice primario y no primero, o sea, no es que vaya algo solapado. Primera conclusión, digamos, y segunda conclusión es que aquí no hay distintos valores primarios, es un valor primario que luego puede tener distintas manifestaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el interés práctico para el profesional de la archivística? Bueno, pues desde un punto de vista práctico interesa cuantificar en forma de plazos el valor primario para determinar lo que nuestra propia normativa denomina periodos mínimos de conservación de los documentos, ¿no? El reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado mediante Real Decreto 203 de 2021, dice: cada administración pública regulará los periodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos. ¿Vale? Pues para eso nos sirve el valor primario. ¿Y para qué nos sirve también? Que esto lo podremos ver o discutir más adelante. Pues para fijar el momento en el que cambia el régimen de acceso, es decir, de la regulación general de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública estatal o autonómica, a la regulación especial que establece la regulación especial del acceso a los archivos públicos. Uno de los trabajos que hemos hecho dentro de este subgrupo era el analizar todas las instrucciones que hay para la cumplimentación de los formularios de estudios de identificación y valoración que tienen disponibles las distintas comisiones de valoración en sus sitios web. Y llegamos a una serie de conclusiones. Bueno, lo primero es que, en todo caso, también es una tendencia que viene de los primeros formularios que se desarrollan en los años 90 en nuestro país, es la de diferenciar varios valores primarios, ¿no? Además, valor igual a plazo. Y dicen el valor administrativo, valor legal o jurídico, valor fiscal. En el caso de Madrid incluso hay un cuarto, que es el valor contable. Y en segundo lugar, que las definiciones vinculadas a estos valores suelen ser bastante vagas. Remiten, como ponemos ahí en la diapositiva, a conceptos poco precisos o que en algunos casos no se definen o no se exponen bien los criterios para su determinación, sobre todo teniendo en cuenta la tercera de las cuestiones que indicamos aquí, que hay una falta generalizada de ejemplos. No hay ejemplos de cómo cumplimentar eso o de a qué se refiere este formulario con esta definición. ¿Vale? Y luego, otro elemento es que generalmente, no solamente ya los formularios ni las instrucciones, sino cuando hemos publicado ya, se han aprobado las tablas de valoración, no se indica cuándo empiezan a contar, con carácter general, estoy hablando, no se contempla cuándo empiezan a contar los plazos, ni cómo se aplican cuando varios plazos afectan una misma serie a la vez. Entonces, partiendo de esto, los objetivos del subgrupo eran analizar este concepto de valor primario y formular una propuesta metodológica para determinar ese periodo mínimo de conservación de los documentos de forma objetiva, sistemática, transparente y en base a criterios legales. Para ello, pues, hicimos una revisión exhaustiva de bibliografía archivística, también de la normativa y de doctrina jurídica, fundamentalmente administrativa. Y partimos ya de dos trabajos fundamentales y que han constituido la piedra basilar de este trabajo. En primer lugar, hemos partido del modelo de ciclo de vida basado en la vigencia del profesor argentino Manuel Vázquez Murillo, y especialmente del modelo Barca para la determinación del plazo de retención, que es un trabajo, desde mi punto de vista, excepcional, que lleva unos cuantos años desarrollando Lluís Esteve Casellas y que nos ha servido de base para ir
como vemos, encajando las distintas piezas del valor primario para conceptualizar una dimensión temporal de este valor primario, que es lo que nos interesa a efectos prácticos, ¿no? Y a partir de ahí hemos identificado, partiendo, ya os digo, de esos dos modelos, dos momentos, ¿no? Un periodo de vigencia administrativa y un periodo de retención. Y, en segundo lugar, hemos identificado distintos factores que nos permiten establecer esos plazos de retención, ¿no? Y ahora lo veremos muy rápidamente. En cuanto a la vigencia administrativa, hemos llegado a una definición de consenso como plazo en el que las actuaciones administrativas referidas a un procedimiento determinado causan efectos en forma de derechos y obligaciones, ¿no? Y cuya extinción provoca el cierre del expediente. Es un elemento fundamental en el ámbito de la administración digital. Aquí yo ya no espero a que me lo transfiera, ¿no? El plazo empieza a contar una vez se cierra el expediente. Y es un hecho constatado en muchas administraciones, sobre todo cuando se deja todo a la mano de las personas, que los expedientes electrónicos no se cierran. Entonces, una de las cuestiones que nos permite este modelo es dar unas pautas para facilitar, en algunos casos, incluso el cierre automático de los expedientes cuando ha llegado un determinado momento, ¿no? Con lo que ello implica, ya que el cierre administrativo del expediente bloquea la inclusión de nuevos documentos, garantiza su integridad y supone ese inicio del plazo de retención correspondiente. Este periodo de retención es el periodo en el que la información debe ser conservada desde la extinción de su vigencia, es decir, desde el cierre, hasta su disposición para la eliminación o para la conservación permanente. Y se basa en tres criterios fundamentados, a su vez, en cualquier caso, en criterios legales, ¿no? Que son la anulabilidad, es decir, si hay alguna irregularidad posterior al cierre del expediente que haga que se tenga que anular en todo o en parte, las responsabilidades derivadas de actos o hechos reflejados en los documentos o la función de rendición de cuentas ante la propia sociedad, o sea, del escrutinio público de los hechos que recogen los documentos, pero también por parte de los órganos de control internos y externos que afectan a la actividad administrativa, ¿no? Pues como, o sea, el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, es un caso claro. A partir de esta definición de plazos, bueno, pues hemos podido representar un modelo de ciclo de vida en el que aparece ahí, una vez se realiza la tramitación, hay un plazo de vigencia que puede ser más corto, puede ser inmediatamente ejecutivo y cerrar el expediente, o tener una duración más amplia. Una vez se cierra el expediente, entra en juego el plazo de retención y a partir de ahí, cuando finaliza ese plazo, pues ya automáticamente se puede o bien eliminar o bien transferir al sistema de preservación, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a estos factores? Pues recopilando los distintos plazos que recoge la normativa y agrupándolo en torno a unos criterios que fueran coherentes, ¿no? Y en este caso fueron estos tres de los que hemos hablado, de anulabilidad, responsabilidad derivada y control y auditoría. En la publicación que se hizo en TRIA hay una tabla con los plazos generales, sobre todo plazos recogidos en la normativa estatal, pero por supuesto esta tabla es ampliable en torno a estos criterios con la normativa propia de cada comunidad autónoma. Y para finalizar, simplemente un pequeño decálogo, ¿no? Con las conclusiones, digamos, que hemos sacado de este grupo de trabajo. En primer lugar, que la visión del valor primario como contenedor de subvalores administrativo, legal, jurídico, no solo resulta incoherente desde un punto de vista conceptual, sino que es difícilmente aplicable.
que el valor primario debe basarse en criterios legales para determinar el periodo de retención, permitiendo así la transparencia de esta parte del proceso de valoración. Sabemos los criterios antes, que la vigencia administrativa es el plazo en el que una actuación administrativa produce efectos en forma de derechos o obligaciones y que no ha de confundirse con el periodo de retención, que el cierre del expediente es un elemento crítico en la valoración porque se realiza en el momento de extinción de la vigencia y da lugar al periodo de retención, que este periodo de retención ha de basarse en criterios de prescripción legal posteriores al cierre del expediente y, por lo tanto, a la extinción de la vigencia administrativa, que la prescripción legal de las actuaciones se ha de fundamentar de forma preeminente en el derecho administrativo y subsidiariamente en el civil y solo excepcionalmente en el derecho penal, porque si no alargaría muchísimo los plazos, y que los factores para determinar la prescripción legal de una actuación son su anulabilidad, las responsabilidades derivadas que conlleva y el control y auditoría al que se somete. La anulabilidad conlleva determinar el plazo durante el cual ésta puede ser invocada por alguna irregularidad, error material, defecto de forma o infracción del ordenamiento jurídico. La responsabilidad derivada permite identificar el plazo en que puede exigirse el cumplimiento de una obligación o derecho como consecuencia de una actuación administrativa. Y el control y auditoría de una actuación administrativa determina el plazo en el que dicha actuación está sometida a rendición de cuentas y fiscalización. Disculpa, ha sido muy rápido, pero bueno, a la tarde tendremos un pequeño taller y trataremos de poner en práctica todo esto que hemos estado hablando. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias al Colegio y a la Asociación de Archiveros de Andalucía por darnos esta oportunidad de continuar difundiendo lo que es Valora. Bueno, sin más trámites voy a empezar con la parte que me toca exponer a mí en nombre del grupo, el subgrupo de 2 de la línea 2, formado por Beatriz Franco y por mí mismo. Bueno, los objetivos que nos hemos marcado en este subgrupo fueron, bueno, este es el guión, donde vamos a hablar de objetivos, valores secundarios, criterios de análisis, metodología, la lista de verificación y conclusiones. Los objetivos fueron dos, fundamentalmente. Facilitar una comprensión clara de los conceptos ligados al valor secundario, porque es una obviedad que hablamos de valor secundario, pero muchas veces al analizar los formularios de valoración, pues muchas veces no está claro dónde empieza el valor secundario y dónde acaba el primario, y eso, como veremos, es un punto de partida de nuestra revisión conceptual. Y elaborar un modelo de lista de verificación de criterios para justificar el valor, porque otro de los problemas que se detectan en los formularios de las diferentes comunidades autónomas es que muchas veces, o la mayor parte de las veces, no se justifica suficientemente la existencia de ese valor, de esos valores secundarios. Criterios de análisis del valor secundario, nos fijamos fundamentalmente en dos preguntas, nos hicimos dos preguntas. ¿Cuándo empieza el valor secundario y en qué consiste? ¿Cuándo empieza? Pues tradicionalmente se habla de que el valor secundario sucede al valor primario. Y, de hecho, en la bibliografía encontramos frases como se adquiere o se desarrolla. El valor secundario se va desarrollando poco a poco en los documentos, en la información. ¿En qué consiste? Pues la bibliografía, pues tenemos ejemplos como Carol Cotig, que dice la finalidad del documento basada en su utilidad de segundo orden o científico. El diccionario de terminología archivística obedece a motivaciones que no son la propia finalidad del documento. La utilidad o significado de los documentos de acuerdo con propósitos diferentes a aquellos para los que fueron creados, o tendrán interés para otros usuarios distintos de los actuales, por poner 4 ejemplos de diferentes ámbitos espaciales y cronológicos.
La concepción tradicional, por tanto, del valor secundario es que nace después del valor primario, está ligado a un fin diferente del que justificó la creación e interesa a otros usuarios diferentes a los usuarios iniciales. Como decía Paco, lo que hicimos fue una deconstrucción, una revisión de nuestros conceptos. Volvimos a revisar la teoría, la bibliografía, para ver exactamente qué es lo que decían. Entonces, yendo a la fuente original, a Schellenberg, a papá Schellenberg, pues lo que dice es que pervivirán, que continuarán esos valores, es decir, que ya están presentes desde el principio. El valor secundario está presente desde el principio de la producción del documento, no se desarrolla. Y por otro lado, pues diferentes autores como Antonia Heredia o Kotig o Terry Eastwood o Stephen Wallace hablan de que este valor no excluye el valor primario, a veces se superpone, o el valor secundario no lo despoja de su valor primario, se superpone, dice también Kotig. El valor legal puede considerarse tanto primario como secundario, dependiendo del propósito y la función del documento. Esto lo dice el vocabulario de la Sociedad de Archiveros Americanos, por ejemplo. Por tanto, el valor secundario no sucede al primario, sino que digamos que están presentes desde el principio, como decía. Y por otro lado, Terry Eastwood habla de que es importante valorar usos, no valorar de los documentos y de la información, no tanto valorar en función de las características intrínsecas de los documentos. Y en este sentido, Jeffery y Geo, en su manual de gestión documental del año 2003, hablan de uso administrativos o rendición de cuentas o cultural de los documentos que se corresponden con unas características de testimonio, información o artefactos u objetos. Y por otro lado, ellos dicen que tanto la información como el testimonio interesan tanto al productor o al usuario interno como al externo. No es algo que haya una separación radical. ¿Cuáles son, por tanto, los caracteres del valor secundario? Pues la persistencia, la intensidad y la calidad. Eso es lo que debemos ir a buscar en el valor secundario. ¿Por qué? Porque el valor secundario responde a la pregunta ¿qué se debe conservar? No cuándo. Para eso está el valor primario. ¿Cuándo debemos aplicar la valoración? Responde el valor primario. Nosotros en el valor secundario buscamos ¿qué se debe conservar? Por tanto, nuestra definición sería esta que ponemos aquí. El valor secundario es aquel potencialmente útil a cualquier usuario que permanece en la información o en los documentos más allá del plazo de vigencia administrativa. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a través de la lista de verificación, que analizamos los formularios de diferentes comunidades autónomas y normalmente nos indica cómo determinar el valor secundario. Por tanto, nuestro objetivo principal será construir una lista de verificación que ayude a determinar ese valor secundario. La metodología, pues ya lo he indicado, el análisis de la bibliografía existente y el análisis de los formularios de identificación y valoración, teniendo en cuenta que no todos están presentes en la red, no todos son accesibles. Y la base ha sido el formulario del Consejo de Archivo de la Comunidad de Madrid. El análisis de la bibliografía pues también nos remite a Schellenberg otra vez y a Craig, por ejemplo, también, que hablan de factores para juzgar el valor probatorio, Schellenberg, o pruebas para juzgar el valor informativo. O Craig, que habla de potencial para apoyar la investigación, información sobre asuntos únicos, son testimonios de las funciones claves, es decir, desarrollan una metodología o una protometodología para enfrentarnos
a la determinación del valor secundario. El análisis de los formularios son los de estas comunidades autónomas que aparece aquí, aparte de la Administración General del Estado, y la lista de verificación que hemos desarrollado parte del modelo de la CAM de Madrid, y la nuestra la ha desarrollado mucho más, que son 32 elementos, 3 elementos que hablan del valor probatorio, 28 elementos del valor informativo histórico y un elemento sobre la reutilización de la información. Este es el modelo en donde aparece el valor, los criterios que se aplican sobre ese valor y además el grado en que lo hace, mucho, poco o en parte, y la justificación legal. El modelo es este que tenéis ahí y que podemos entrar por la tarde más en su análisis. Y ha sido un punto muy importante en comparación con el modelo ASIA, Avaliación Suprainstitucional de Información Arquivística, del que nos ha hablado también esta mañana Pedro Penteado, y que desde luego ha sido muy importante este análisis para contrastar y aprender pues, de esta experiencia, ¿no? Podemos señalar estas 3 características: metodología uniforme de valoración, sistematización de principios de valoración y hallazgos conceptuales en la determinación de los valores. El modelo ASIA tiene unos objetivos que son, por una parte, determinar el destino final de los documentos, valor secundario diríamos nosotros, y establecer los plazos de conservación administrativa, que sería el valor primario. ¿Eso cómo lo hacen? Lo ha explicado Pedro esta mañana, a través de las relaciones entre los procesos y la participación de los agentes, y de eso se deduce la densidad informativa, la completud y la complementariedad entre los procesos. Hemos comparado el modelo ASIA con el nuestro, y el modelo ASIA concluimos que ratifica y clarifica nuestra visión de los valores primarios y secundarios, responden a esas 2 preguntas: ¿cuándo y qué conservar? Ratifica nuestra visión del valor probatorio como un valor secundario, que es algo que se confunde muchas veces y que no se tiene totalmente claro, y aporta la consideración de las relaciones entre las series documentales como un factor más de valoración, no solo de identificación, porque en los formularios normalmente esas relaciones entre las series se ponen en la parte de identificación. Nosotros, sin suprimirlo eso, porque eso ayuda en la clasificación, lo añadimos a la parte de valoración. Conclusiones. Es necesario clarificar la aplicación práctica del concepto de valor secundario, basándonos más en los usos de la información y de los documentos más que en sus características intrínsecas. La esencia del valor secundario se halla en la determinación del destino final, como hace el modelo ASIA, y en el proceso de valoración es necesario justificar, no decir sí, tiene valor secundario, justificarlo adecuadamente. Y finalmente creemos que la lista de verificación valora, basada en el análisis de la teoría y la práctica de valoración, pues puede ayudar en este proceso. Y nada más, muchas gracias. Como sabéis, soy Merche Rojas, de nuevo, la encargada de presentaros los trabajos realizados por el subgrupo 3 de la línea de metodología llamado Análisis de Formularios de Valora. Pero yo no soy más que la portavoz de este subgrupo, en el que han trabajado además duramente picando piedra en la mina mis compañeras Pilar Encina Romero, del Archivo del Reino de Galicia, y Ángela López Jiménez, del Cuerpo de Archiveros del Gobierno de Canarias. Nos metemos ya en harina, repasamos muy rápidamente la cronología de los trabajos y, como sabéis, Valora comenzó a ser una realidad con el establecimiento del Grupo Motor en febrero de 2021. 4 meses después se establecieron los objetivos de la línea de metodología. Después del verano, justamente hoy hace 2 años, se constituyeron los 3 subgrupos dentro de la línea
de metodología y en febrero de 2023 presentamos los primeros entregables con los trabajos realizados hasta la fecha. Cuando comenzaron los trabajos, los objetivos que nos marcamos dentro del subgrupo de análisis de formularios fueron 2. Realizar un análisis comparativo de los formularios de identificación y valoración disponibles en el ámbito archivístico español, los de las diferentes comunidades autónomas y también la Administración General del Estado y sus instrucciones de cumplimentación. Hablamos de disponibles porque sabemos y nos han llegado, hemos podido acceder a tablas ya elaboradas, pero no al formulario tal cual. Entonces, estas tablas las hemos dejado para un segundo análisis. ¿Qué pasa con el caso, por ejemplo, de Extremadura? Que sí que hemos accedido a determinadas tablas, pero no al formulario en sí. El segundo de los objetivos y uno de los principales de esta comunidad de prácticas es el desarrollo de una propuesta de elementos necesarios para conseguir un formulario de valoración ideal que pueda ser aplicado por cualquier comisión calificadora. Nuestro subgrupo ha desarrollado un formulario en formato lista de verificación como instrumento de aplicación de las guías de valores primarios y secundarios producidos por el grupo de metodología. Con respecto a la metodología, el nuestro, como os he dicho, es un trabajo de mina. Hemos tomado como modelo el formulario de la Comunidad Valenciana y se partió de este. ¿Por qué? Pues porque teníamos que partir de alguno de ellos. En este vimos que estaban muy bien reflejadas las diferentes áreas de la ISAG, sus elementos. Fue uno de los que primero vio la luz y luego muchos de ellos posteriormente replican esta estructura pero más desdibujada. Partiendo de este, se ha hecho una revisión transversal de cada una de las 7 áreas en el resto de los formularios localizados y se trata de una comparativa de 12 formularios en total. Y junto con el de Comunidad Valenciana, como veis ahí, pues tenemos Administración General del Estado, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco. ¿Qué hemos conseguido? Un contenedor de elementos. Sí, un contenedor en formato de hoja de cálculo que ahora mismo está almacenado en el Drive que utilizamos como carpeta compartida en la red a la que podemos acceder todos los integrantes de Valora. Se ha ido enriqueciendo a lo largo del desarrollo de los trabajos de su grupo de formularios durante 1 año y medio y ahora mismo contiene 22 hojas. A la primera de estas hojas la hemos llamado cuadro de formularios. La finalidad de esta hoja es la de mostrar un cuadro resumen con la información sobre formularios, instrucciones de cumplimentación y autoridades calificadoras. Y aquí se registran datos como, por ejemplo, el ámbito donde se aplica, de qué comunidad autónoma es la información o si se trata de la Administración General del Estado, la fecha en la que se publicaron los formularios o las instrucciones, el enlace de la web donde podemos acceder a ellos, bajo qué disposición o norma se regula el proceso y con respecto a la autoridad calificadora, la fecha de su creación, la de su regulación, la norma que la regula y determinada información que hemos considerado pertinente, como por ejemplo, y que se registra en la columna observaciones, como por ejemplo si se ha revisado o publicado un nuevo formulario, como sucede en el caso de la Administración General del Estado, o si existen tipos de formulario diferenciados en el proceso de calificación de alguna comisión calificadora según el tipo de serie, común o específica. Esta es la estructura de formularios, la hoja de estructura de formularios, y en ella se ofrece un cuadro con la denominación oficial de cada uno de los formularios, con las partes en las que está dividida cada uno de ellos y las diferentes denominaciones de estas partes. Posteriormente encontramos una hoja independiente por cada una de las 7 áreas de las que consta la ISAG, consignando los elementos de cada formulario para dichas áreas.
Como sabéis, identificación, contexto, contenido y estructura, acceso y uso, documentación asociada, notas y control, y en cada una de ellas hay 12 columnas, una por cada formulario, en el que se van comparando los elementos contenidos en cada una de ellas, partiendo, como he dicho, del de la Comunidad Valenciana. También tenemos una hoja independiente para cada área del EISAG denominada características, que contiene un cuadro comparativo de las denominaciones de esa área en los distintos formularios y otro cuadro con el lugar del área en la estructura del formulario. Otra hoja independiente por cada área de la EISAG denominada elementos, que recoge la totalidad de elementos presentes en todos los formularios con sus diferentes denominaciones para el área. Si hubiésemos tenido en cuenta todos los nombres de todos los elementos de los formularios, esta pestaña tendría un elevado número de filas y la disgregación de la información sería bastante elevada. Para solucionar esto hemos aplicado un filtro de agrupación de denominaciones, que, como he dicho, eran bastante diversas, pero a nivel de contenido o significado eran coincidentes en la mayoría de los casos. La hoja propuesta macro hace alusión a una propuesta de formulario y se elaboró desde la perspectiva macrovalorativa tras la sesión del 26 de abril de 2020 impartida por Pedro Penteado para los miembros de la Comunidad Valora. En esta propuesta macro se intentó seguir, en parte, la metodología empleada en Portugal para la valoración de procesos de negocio, incorporando algunos de los elementos recogidos tanto en la lista consolidada para la clasificación y la evaluación de la información pública como de la plataforma CLAP, desarrollada por la Dirección General del Libro, de los Archivos y las Bibliotecas de Portugal, adoptando para ello ítems de los formularios de las diferentes comunidades autónomas analizados en la comparativa. Nuestra hoja de cálculo también posee como colofón final, tras los diferentes análisis comparativos realizados, una pestaña en la que hemos plasmado una propuesta de formulario de elementos. Se decidió su elaboración tras el 15 de diciembre de 2022 como propuesta de mínimos. La propuesta de mínimos pasó a ser propuesta de elementos necesarios para cualquier buen formulario de valoración documental. Está estructurado en 5 partes: identificación, acceso, seguridad y reutilización, valoración, selección y control. Esta sería el área de identificación, con los elementos necesarios estructurados de forma que la recopilación y la plasmación de los datos sea más ágil y también contribuya a facilitar la tarea de la valoración y la selección por parte de las comisiones calificadoras. Se añade aquí, además, información sobre la procedencia y además de la función. En el área de acceso y seguridad y reutilización de la información, hemos tratado de sistematizar al máximo los supuestos que influyen en todos los procesos. Los elementos se ordenan en acceso libre o limitado. Este último clasificado según la causa de la limitación en función de la correspondiente normativa. Además, se ha añadido un apartado de seguridad que adopta los elementos procedentes del Esquema Nacional de Seguridad, como son los valores de nivel de confidencialidad y un apartado de reutilización de la información con referencias a las medidas especiales de protección de los documentos esenciales del ENI y del esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico. El área de valoración debe incorporar el trabajo realizado por otros grupos de metodología, subgrupos de metodología. El área de selección recoge datos como el tipo de dictamen propuesto, la URL del dictamen,
que deberá cubrirse a posteriori. Una forma de cómputo de los plazos de eliminación extraída de la CLAP portuguesa, así como los campos universo y tamaño de la muestra en el caso de utilizar la técnica de muestreo aleatorio. Por último, el área de control incorpora las nuevas figuras de responsabilidad en la gestión documental, el delegado de protección de datos, los responsables de seguridad, de transparencia y de datos abiertos. Hasta aquí el trabajo de su grupo de análisis de formularios. Seguiremos avanzando. Gracias por vuestra atención.